Todo el tiempo la persona anda desanimada, triste, en depresión, pero cuando venimos a las plantas de Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él y le decimos que Él la tome en sus manos, entonces Él empieza a cambiar nuestras vidas y nos empieza a hacer personas alegres como el muñequito de adelante, ¿verdad? Amén. Dice, hermanos, aquí dice, es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto que se llama Satanás. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que ese es nuestro peor enemigo. Dice, y en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual. Y esto es verdad, hermanos. El enemigo siempre está acechándonos, siempre. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es eso, que nosotros, ¿verdad? Que no tengamos esa autoestima en alto, sino que al contrario, pensemos no sirvo para nada, no sé qué voy a la iglesia, nada se me queda en la cabeza, ya no retengo nada, ¿verdad? Que ya tenemos lo que ya tenemos cierta edad, luego nos pasa eso, de que lo pensamos, pero qué bueno que no por eso nos desanimamos. Sabemos que ya es por dijera como decía el hermano Doco, por exceso de juventud, que ya se nos va olvidando, pero ya no tenemos buena retención, pero no permitamos que el enemigo nos diga, no sabes, Paula, eres bien tonta porque no te aprendes nada, a qué fuiste al culto, escuchaste y no te grabaste ni el texto, a qué fuiste al discipulado, no te aprendiste la tarea, el versículo, y así el enemigo siempre está acechando a nuestros hermanos porque dice que nos quiere llevar al fracaso espiritual. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad?, con este enemigo. Dice, ¿realmente tenemos una posición en Cristo o es solo una ilusión del creyente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Estamos en Cristo o solo es una ilusión que tenemos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y después vienen esas respuestas, ¿verdad? ¿Quién soy en Cristo? Soy hijo de Dios. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy. Y dice la primera pregunta, ¿qué significa para usted recibir a Cristo? Y vamos a ver San Juan 1:12, ya casi todos nos lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. San Juan 1:12. Y le voy a pedir a mi hermanito Caleb que lo lea. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces la respuesta, ¿qué significa? Dice, ¿qué significa para usted? Ya leímos el versículo y lo voy a volver a leer otra vez. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para usted, hermano, ¿qué quiere decir recibir a Cristo? Responda lo que usted piense y ahorita lo vemos. Bueno, yo en lo personal le voy a decir lo que yo puse en esa respuesta. Yo le puse, para mí recibir a Cristo es creer en Él y hacer su voluntad. Eso fue la respuesta que yo puse. Ahora, ¿quién de ustedes me quiere decir lo que va a poner o lo que puso? Para no quedar en evidencia, Ay, perdón. Dios le bendiga. ¿Ya contestaron, hermanos? A ver, le voy a preguntar a mi hermana Luisa, ¿qué puso ella? Le dio la oportunidad de ser su hija para ser salva. Amén. Que le dio la oportunidad de ser su hija para ser salva. Para eso ella significa recibir a Cristo, ¿verdad? En ella, en su corazón. Para mi hermana Lupe,
está escribiendo él, pero para mí es ser transformada, ser una nueva persona. Al recibir a Cristo en ti. ¿Para el hermano Manuel? Cambien el estilo de vida y el hecho de... Amén. Y para... ¿Dónde está el hermano? Dios te bendiga. Para mi hermano Benito. Nos dio la salvación porque creímos en él. Amén. Gloria a Dios. A ver, hermano, Mi hermano Caleb, a ver qué puso. Yo puse que Cristo ya vive en mi corazón. Amén. Al recibirlo, Cristo ya vive en su corazón. Amén. Y así, hermanos, cada quien, ¿verdad? Aquí es una pregunta personal, lo que dice para usted qué significa eso. Y ya cada quien pusimos lo que significa haber recibido a Cristo en nuestra vida. La pregunta número 2 dice, ¿qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? Según ese versículo que leímos, y vamos a volverlo a leer para mis hermanas que llegaron, es en San Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta dice, ¿qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? Somos llamados hijos de Dios. Esa es la respuesta. Pasamos de ser creación a ser vida. Amén. Sí, porque aquí, ¿verdad? Muchas veces, o mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Y por lo regular, eso lo dice casi todo el mundo. Todos somos hijos de Dios. Pero dice la Biblia que somos creación de Dios. Dios nos creó. Pero dice que le dio potestad solamente a aquellos que creen en su nombre y lo reciben. Amén. Así dice, así lo dice aquí el versículo. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Esos somos, o esos son los hijos de Dios. No toda la gente, ¿verdad? Porque no todo aquel que dice yo soy hijo de Dios, pero no hace su voluntad, entonces no somos hijos de Dios. Dice, sin duda alguna, bueno, ya pusieron la respuesta, hermano, perdón. Amén. La respuesta, somos llamados hijos de Dios, en la pregunta número 2, en la 2. Tengo que sacarle puntos. Sin duda alguna, un hijo, dice, ocupa un lugar muy especial en una familia, y más aún cuando se trata de un hijo en la familia de Dios. Y sí, ¿verdad, hermano? Porque pues los que tienen hijos, para ustedes el recibir a un hijo en su familia pues es algo, es alegría, es gozo, es algo bonito. E imagínense cuando somos llamados hijos de Dios, que ya pertenecemos a la familia de Dios, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, todos los que estamos aquí, ya somos una familia. Amén. Y no sé cuántos se consideran así, pero yo realmente, siempre Blanca y yo lo decimos, realmente lo consideramos nuestra familia. Porque no tenemos un año de estar aquí en Puente de Agua, tenemos muchos años de que un día llegamos aquí con el pastor Adolfo Rosa, ¿verdad? Y nos recibió y nos abrió las puertas, y la verdad nosotros lo queremos mucho y nos apreciamos mucho a él y a toda su familia y a todos ustedes, hermanos. Y para nosotros ustedes son parte de nuestra familia. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, ¿verdad? Que así nos veamos como familia que somos en Cristo. Porque ya somos los hijos de Dios, somos una familia en Cristo. Y debemos de tratar, hermanos, de hacerlo así, ¿verdad? Porque Dios se vuelve nuestro Padre. Y como un padre que hace con su hijo, cuando hace las cosas mal, Caleb, cuando te portas mal, ¿qué hace? ¿Qué hace tu papá y tu mamá? Pues a veces ni me descubren. Pero cuando te descubren. Pero cuando sí te descubren, por ejemplo, me mira. llama la atención. Te llaman la atención. Ajá, te corrigen. Ahí está. Ya se descubrió el solito. No, No lo eres estás el único, descubriendo. Caleb. No eres el único que te corrige. Todos nos corrigen tu papá. Y no eres el único que te corrigen tus papás. Todos nos corrigen tus papás. Así es, aunque ya somos grandotes, nos siguen corrigiendo. A mi hermana Rebeca te corrige, mi hermano Benito, hermana, todavía. Sí, todavía dice. A mí también me corregía mi papá, ya estaba yo bien grandota, porque a veces no hacía yo caso, ¿verdad? En algunas cosas. Así Dios a nosotros, hermanos, que somos sus hijos, si decimos que somos hijos de Dios porque lo recibimos, ¿verdad? Y porque Dios nos está controlando. nos está mirando. Digo, el diablo. El diablo nos quiere apartar de las cosas de Dios, así es. Pero como somos ya llamados hijos de Dios,
para tener nuestro propio control. Sí, para controlarnos, así es, eso es lo que Satanás quiere, exactamente, controlar nuestras vidas. Así es, hermano, fíjense, está chiquito, pero bien que él entiende, eso es lo que Satanás siempre ha querido y quiere, ¿verdad? Controlar la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros ahora ya tenemos un Padre, y ese Padre celestial, ¿verdad? Es Dios. Entonces, hermanos, yo le pregunté esto a Caleb porque él como hijo, sus papás cuando hacen algo, una desobediencia o algo que está mal, ellos lo corrigen. Y así nosotros lo que decimos que somos hijos de Dios, Dios nos ama y Dios nos cuida y Dios nos protege, pero también nos corrige. Amén. Y Él sí nos ve siempre, Él sí nos descubre siempre, porque ante los ojos de Dios no hay nada oculto de lo que nosotros hacemos en la vida, ¿verdad? Porque quizás podamos hacer una cosa y digamos, aquí no nos va a ver ni el pastor Carlos Manuel, ni ninguno de los hermanos, pero ¿qué creen? Que Dios sí nos está mirando. Amén. Dice entonces, hasta aquí entonces estas dos preguntas de que ¿quién soy? Soy hijo de Dios. El segundo punto dice que somos templo de Dios. Y la pregunta número 3 dice que cada creyente es templo o lugar de habitación de Dios. Según el versículo 1 de Corintios 6:19, ¿quién vive en el creyente? Y vamos a leerlo. Mi hermana Brenda, ¿lo puedes leer? 1 de Corintios 6:19, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no oís vuestros? Amén. Entonces la respuesta es, ¿quién vive en el creyente? Respuesta, el Espíritu Santo. Y hermanos, fíjense, este texto está muy bonito porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay veces, bueno, yo luego le decía a Denise cuando estaba conmigo, porque luego decía, ¿por qué es malo hacerse eso en el cuerpo? Yo le empezaba, le leía luego ese versículo. Le decía yo, porque la Biblia dice que ese cuerpo no es de nosotros, no nos pertenece, es del Espíritu Santo. Y le leía yo aquí donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo nos lo prestó Dios, ¿verdad? Y debemos de cuidarlo. Entonces, a veces la gente no sabe, ya yo le explicaba, le digo, Paco, yo le explico, ella está chiquita, pero aunque sea un poquito se le va quedando en la mente, ¿verdad? Y ya cuando sea grande, ella pues va a saber lo que dice la Biblia, lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces, hermanos, hay personas que así dicen, en el trabajo también, por ejemplo, lo que estuve, pero ¿por qué es malo? Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Esto fue por cosas que se hacen luego en el cuerpo, ¿verdad? Que se tatúan, se ponen tantas malas. Se lo daña a uno. Sí, en lugar de cuidarlo, lo va uno lastimando su cuerpo, poniéndolo feo, ¿no? O aquellas personas que se lo lastiman, hablando de lastimar, ¿verdad? Que se golpean su cuerpo porque hacen promesas o cosas así. O sea, porque no hay como obedecer a Dios, ¿verdad? Como decirle, Señor, tú dices que yo debo de ser obediente y voy a tratar de obedecer tu palabra, ayúdame para hacer las cosas como tú quieres. Pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo dice en la Biblia que es templo del Espíritu Santo. Dice, el cual está en vosotros. Pero si no está en nosotros, el Espíritu Santo, entonces, ¿qué cuidado le vamos a tener a ese cuerpo? ¿Verdad? Vamos a destruirlo en lugar de cuidarlo. Amén, hermanos. Del cual dice, tenéis de Dios y que no sois vuestro. Dios nos lo dio, no es de nosotros este cuerpo. Entonces, si es algo prestado, cuando nos dan algo prestado, cuando nos prestan, no sé, un carro, por ejemplo, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar, y hay que cuidarlo más que como si fuera tuyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se te descompone, sí. Por las cuentas que va a rendir. Así es. Una vez hace muchos años, Paco le prestó a su hermano uno y que no le arranque enfrente de la casa, ¿verdad? Me fue a dejar del trabajo a la casa, andábamos de novio, y que no le arranca, hermano.
y el carro bonito y todo, pues no le arrancaba. Le dije, ya, ¿de quién es ese carro? Hermano, ya no se lo pidas, le digo, dáselo, que hermano, mamá, y nunca se lo volvió a pedir. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía que rendirle cuenta y entregarlo tal como se lo habían entregado, prestado a él. Si a lo mejor el carro le falló a él por lo que haya sido, él tenía que resolver ese problema y entregarlo al saldo, porque así se lo llevó y así lo tenía que regresar. Entonces son cosas que yo le digo a él que no se deben de pedir prestado, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque son cosas que tienes que cuidarla. Te digo, hablando de un carro, pero podemos hablar de otras cosas que te prestan y que hay que cuidarlo más que si fuera tuyo, porque otra vez, si se nos compone a nosotros, ¿qué hacemos? Si hay dinero lo arreglamos y si no, pues ahí se queda parado, no pasa nada. Pero si no es que nosotros hay que arreglarlo porque tenemos que regresar ese carro tal y como te lo dieron. Este cuerpo, hermanos, es de Dios, Dios nos lo prestó. Y aquí mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarlo, hermano. Debemos de cuidar que el Espíritu Santo esté y viva en nosotros. Dice la Biblia, ¿verdad? La otra vez leíamos que cuando Jesucristo se fue, dice que no nos dejó solos, que nos dejó al Consolador, que nos dejó al Espíritu Santo. Pero comentando el otro día con una hermana, es verdad, a veces como que lo hacemos menos, como que nos olvidamos de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque Jesucristo y Dios pensaron en nosotros, ¿verdad? No nos quisieron dejar solos. Entonces, cuando nos sintamos solos y quizás alguien venga y te diga el Satanás al oído, es que tú estás solo, Cristo ni está aquí, Dios no está aquí, ¿a dónde no lo ves? El Espíritu Santo está contigo y aunque a Cristo no lo vemos, ni a Dios, sabemos que Él nos escucha, ¿verdad? Sí. Que nuestras oraciones llegan a Él a través de Jesucristo y que el Espíritu Santo está para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Entonces, hermanos, cuidemos nuestro cuerpo, y no tan solo de lo que les mencionaba yo ahorita, de golpes, de maltrato, de rayarlo, de perforarlo, de tantas cosas que se ponen en la lengua, en la nariz. Hermanos, también cuidémoslo de tantas y tantas cosas más que hay, que a veces como seres humanos, mujeres y hombres, cometemos y que es pecado y que a Dios no le agrada. Hay muchas cosas de faltarle a este cuerpo, de no cuidarlo. Amén. Hablemos de fornicación, hablemos de adulterio. Todas estas cosas dañan el cuerpo, ese cuerpo que Cristo nos prestó. Y entonces el Espíritu Santo, nosotros en lugar de cuidarlo, ¿qué hacemos, hermanos? Lo apartamos de nosotros. Y no debemos de hacer eso, debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y siempre que vayamos a hacer algo que sepamos que eso no le va a agradar a Dios, pensemos en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a poner? Lo vamos a entristecer y lo vamos a apartar de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Dice, entonces la respuesta es el Espíritu Santo en la 3. Vamos con la 4. Dice, vea la última parte del versículo 19 de ese mismo capítulo que leímos de 1 Corintios 6, 19. Dice, lea la última parte. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿a quién pertenecemos? Y la última parte dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Entonces, ¿a quién pertenecemos? A Dios. ¿Le puedo leer el versículo 20? Sí, hermano. Dice, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar. Los cuales son de Dios. Sí, amén. Amén. Dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Entonces cuidemos este regalo que tenemos hoy, hermanos, porque realmente es un regalo, ¿verdad?, tan grande que tenemos. Cuidémoslo, cuidemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos una iglesia llena de bendiciones, llena de muchos creyentes, llenas de tantas cosas bonitas, hermanos. Cuidemos el Espíritu Santo, porque primero debemos de cuidar a nosotros, porque a veces decimos que no vienen más hermanos, que esto y que el otro, pero cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos cuidando el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. A veces decimos que llegará el día del juicio en el que vamos a rendir cuentas, y también vamos a rendir cuentas de este cuerpo que nos fue prestado. Así es. Y a veces se nos olvida. ¿Qué vamos a decir? ¿A qué cuenta vamos a dar de este cuerpo que Dios nos prestó? Entonces tenemos que cuidarlo, hermanos. La pregunta número 5 dice, si Dios, el Espíritu Santo, o sea, Dios
Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, si Dios Espíritu Santo mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? Vamos a ver nuevamente. Vamos a ver qué dice. A ver, mi hermano Benito, ayúdeme a encontrar 1 de Juan 4:4 y a leerlo. 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros y el que está en el mundo. Amén. Entonces la respuesta, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? No, ¿verdad? Ahí márquenle, no. Pero hay una pregunta. Hay una pregunta y dice, ¿por qué? Porque ya está vencido. Amén. Porque es mayor el que está con nosotros, ¿verdad? Que es Dios. Que somos de Dios y Él es Porque mayor. somos de Dios, amén. Yo puse como respuesta porque somos de Dios y Él es mayor. Así que, aunque Satanás a veces no quiera venir a decir tantas cosas al oído, mira cómo te está yendo y eso que vas a la iglesia, mira lo que te pasó, mira esto, mira el otro, y nos quiera venir a desanimar, hermanos, recordemos que Dios dice la palabra que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y que nosotros somos de Dios y que Él es mayor que todas las cosas y que Satanás sobre todo. Amén. Amén. Que Satanás no nos quiere engañar, que Él es más poderoso. Que no te desanime, ¿verdad? Cuando te quiera venir a decir, a recordar lo que hay en tu vida, quizás en este momento lo que estás pasando o lo que hayas pasado. Recordemos que Dios es mayor que Satanás. Gloria a Dios. Cuando lo respondan, me dicen, hermano. Amén. Bien, ahora vamos con la... ¿Ya terminaron? Amén. Vamos con la tercera parte. ¿Quién soy en Cristo? Soy santo. ¿Cuántos santos vemos aquí? Amén. Entonces no opinamos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En la pregunta número 6, según Filipenses 4:21, ¿a quiénes se refiere cuando los llama santos? Vamos a ver qué dice Filipenses 4:21. Y lo voy a pedir a mi hermana Saraí si lo puede leer. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Amén. Ay, yo leí. Amén. Dice, según Filipenses, ¿a quién se refiere cuando los llama santos? A todos los hermanos, a todos los creyentes. Sí. Aquellos que se han apartado del mal. Ahí voy. Es que hace el hermano, sí es cierto. Porque aquí se refiere a todos los creyentes, pero hace el hermano, y es verdad. Porque realmente santos somos. O sea, somos, bueno, vamos a seguir con la pregunta, y responda a la pregunta número 6, que la respuesta es a todos los creyentes. Todos los que se han apartado Ahorita del mal. vamos a ver eso en la otra. Porque yo también estoy haciendo lo mismo que mi hermano y llegué a la misma conclusión. Pero es que aquí se refiere a todos los creyentes, a todos los que han recibido a Cristo en su corazón. Que responda. Mande. Lo que responda. Ya, hermana. Dice la 7. En 1 Corintios 1:2, Pablo escribió a los... Vamos a ver primero qué dice 1 Corintios 1:2.
1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa raya que está ahí donde dice, Pablo escribió a los santificados. Ahí pónganle así, santificados. Y ahora sí quedaría así. A los santificados en Cristo Jesús, los santificados son los creyentes, dice, cuya santidad no viene por sus propios méritos, amén, sino por la obra de Cristo. Amén. Amén. Dice, Dios nos apartó de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. O sea, Cristo ya vino y ya hizo la obra, el sacrificio, ya pagó por nosotros, ya nos apartó, ¿verdad? Ya nos llamó santos. Pero ahora está en nosotros cuidar esa santidad. Amén. Amén. Ahora está en nosotros que realmente seamos, como dice mi hermano, nadie es santo porque ninguno somos perfectos. Y realmente no somos perfectos. O sea, todos tenemos imperfecciones. Pero por eso venimos a la casa de Dios, por eso leemos la Biblia, por eso buscamos a Dios, porque queremos cada día ir siendo mejores. Perfecto creo que solamente Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, así Dios nos llamó porque Cristo ya pagó el sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos apartó de lo malo, nos dio la salvación, ya nos la regaló. Ahora de nosotros depende que esa salvación la cuidemos y que un día o muramos nosotros primero o venga Cristo, podamos darle cuentas a Él y cuentas buenas. Amén. Como decía mi hermana Lupe, también vamos a rendir cuentas de nuestro cuerpo, de todo, ¿verdad? Lo que hayamos hecho aquí. Entonces ya está en ti y en mí esa cuenta que le vamos a rendir a Dios. Esa salvación que ya nos dio, ¿la cuidamos o no la cuidamos? ¿Estamos viviendo o no una vida en santidad? ¿Realmente somos verdaderos hijos de Dios? ¿Lo estamos demostrando con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir? Amén, hermanos. Sí. Entonces, con esto termina el punto de soy santo. Y vamos con el cuarto. Soy miembro del cuerpo de Cristo. La pregunta número 8, vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:27 y le voy a pedir a mi hermano Carlos si lo puede leer. 1 Corintios 12:27. ¿Cuál? 1 Corintios 12:27. No, Carlos, yo, ahora sí, ¿verdad? Carlos Eduardo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Entonces dice aquí en la pregunta 8, dice que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Ahí pónganle así, cuerpo de Cristo. Dice que cada creyente es el miembro del cuerpo de Cristo. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, lo incorpora al cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:13. Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. El cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal, o sea, todos los creyentes en todo el mundo. Y vamos a ver qué dice 1 Efesios 22:23. Perdón, Efesios 22:23. Efesios 1:22-23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, si recordamos, vimos un tema acerca de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí se acuerdan? Que todos nosotros, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y platicábamos
Pues en la pasada, ahorita me acordé por mi hermano, que dijo que yo le dije que quién se ha lastimado algún dedo de su mano o de su pie. Y mi hermano comentó del ratón que por pegarle hasta se fracturó el dedo. ¿Y qué pasó con ese dedito? Porque ya no lo podía mover de esa forma, pero hinchado y lastimado. Se quedó viendo por allá. Se quedó viendo hacia allá. Pero ¿quién patea la pared en vez del ratón? Y yo les decía que imagínense si nosotros formamos todos el cuerpo de Cristo y uno de nosotros, ¿verdad? Se lastima, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Qué va a pasar? Si, por un ejemplo, yo formo parte de la mano del cuerpo de Cristo, de la mano derecha, y si yo me lastimo, esa mano ya no va a estar completamente trabajando, haciendo todo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un miembro que está lastimado. Entonces, así es, así como el dedo de mi hermano, ¿verdad? Que se lastimó por pegarle a la pared y no al ratón, así nosotros, hermanos, debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidarnos entre todos como hermanos en Cristo, como familia en Cristo. Amén. ¿Para qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y que cuenta le vamos a dar a Cristo, ¿verdad? Si una parte de nosotros no está reaccionando o haciendo las cosas como se debe. Amén. Dice aquí en el Efesios 1:23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de que todo lo tiene. Ajá, sí. Dice, y sometió todo bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, hermanos, cuidemos, ¿verdad? El cuerpo, cuidémonos todos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una función diferente. Todos formamos, decíamos, el cuerpo de Cristo, pero cada uno decíamos que tenemos una función diferente. Y hablábamos acerca de los dones en la clase pasada. Y decíamos que no todos tenemos los mismos dones, porque si no, imagínense que todos hiciéramos lo mismo en el cuerpo, nada más, que todos formáramos la parte de esta mano, sería lo único que se movería, ¿verdad? Lo demás estaría intacto. Así en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función diferente para que el cuerpo de Cristo camine y trabaje bien todo, ¿verdad? Que funcione desde los pies hasta la cabeza, o desde la cabeza hasta los pies. Amén. ¿Qué crees que pasaría si a una persona se le diera todos los dones? Ya los demás, bueno, iba a decir, ya los demás, no, se vuelve loco, y ya los demás no íbamos a querer hacer nada. Porque vamos a decir... No, pero ¿qué pasaría con esa persona? O sea, perdería el piso, ¿no? Sí, por imagínense tanta bendición, ¿no? Pues diría, yo puedo sanar enfermos, yo puedo hablar en lenguas, yo sé cantar, yo sé traducir las lenguas. Yo sé traducirlas, yo sé lo que hablo, yo lo puedo decir, ¿no? Yo. Iba a creer otro Dios. Exactamente. Y se iba a comerse el loco de vanidad. Perderíamos realmente el sentido de lo que es que hacemos las cosas por gracia de Dios y diríamos, yo tengo todo, entonces yo puedo hacer todo. Oye, hermano, o también podría ser lo que comentábamos en la pasada clase. No diríamos nada, tengo todo el don, pero mejor me quedo calladito para que el pastor no me ponga a hacer nada, ¿no? Porque comentábamos tenemos una tarea con el pastor, acuérdense, ¿eh? Sí, pero yo creo que es más factible lo que decía. Él no sabe, no le decimos nada. Yo creo que es más factible lo que decía el pastor. Y sí, también podría ser, ¿no? Yo creo que es más factible lo que dice el pastor, perder el piso y olvidarnos de quién. El ego, ¿no? De quién sería primero, como dice el hermano pastor, ¿qué le pasó a Satanás? Así es. Le dieron antes, ¿no? Y se volvió. Le dieron parte del poder y dijo, y aquí ahorita es el momento. Sí, y lo perdió todo por creerse más. Bueno, hermanos, ahora vamos a la pregunta número. No, ahí mismo, no se pasen de ahí. No se pasen. No se pasen, ahí quédense. Aquí donde dice para pensar, en la parte de aquí abajo, miren. Dice. Comprender cuál es nuestra posición en Cristo nos ayudará al menos en 3 áreas de nuestra vida cotidiana. 1. A mantener una autoestima adecuada de acuerdo a la voluntad de Dios. También que esa autoestima, como decíamos ahorita, de que tuviera todos los dones, que no se nos vaya hasta arriba, que el cuello no se nos pare, ¿verdad? Sino dice aquí, mantener una autoestima adecuada de acuerdo a la voluntad de Dios y no a lo que nosotros queremos hacer.
2. A vivir en santidad cada día, pues tendremos muy en claro el plan de Dios para nuestras vidas. Y esto también es importante, hermano, vivir, dice, la santidad cada día, tratar de vivir una vida agradable a Dios todos los días de nuestra vida, no solamente un día sí y 2 no, ¿verdad? Sino cada día. Y la 3 dice, a mantenernos firmes en la guerra espiritual que tenemos contra Satanás, el mundo y la carne. Son los 3 enemigos. Ajá, ¿se acuerdan? Ay, mira mi hermano Benito, ¿Sí se acuerda de esa clase? Los 3 enemigos, ¿verdad? Que tenemos los cristianos. Satanás, ¿verdad? Tenemos a Satanás, el mundo y la carne. Y dice mantenernos firmes en la guerra espiritual que tenemos, ¿verdad? Con ellos. Porque les decía en un principio, Satanás siempre quiere ver esa autoestima de nosotros por los suelos. Siempre nos quiere ver desanimados y tristes, preocupados y todo. Sabemos que sí hay necesidades, que sí hay problemas, pero también sabemos que tenemos un Dios al que le clamamos y Él nos escucha. Dice, ahora sí, hermano, vámonos a la pregunta número 9, a la siguiente página. Dice, según Efesios 2:19, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la, vamos a ver qué dice Efesios 2:19. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Respuesta, la familia de Dios. Familia de Dios. Esa es la respuesta de la pregunta número 9. Familia de Dios. Y entonces diría, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no vivimos en el mundo, pero ya no vivimos para el mundo, ¿verdad? Ya no somos ajenos a las cosas de Dios. Gracias a Dios porque ya hoy somos el pueblo de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios. Gracias a Dios porque hoy somos miembros. ¿Cuánto dan la gloria a Dios por eso, hermano? Porque hoy somos miembros de la familia de Dios. Amén. Es algo bien bonito. Yo lo leí y digo que es algo bien bonito y es una bendición, ¿verdad? Que a lo mejor muchos no lo ven así y que quizás nosotros no lo hemos pensado de esa manera, pero esto es una gran bendición, porque antes éramos extranjeros, extraños a Dios, ¿verdad? A la casa de Dios, a la familia de Dios, porque estábamos en el mundo y vivíamos para el mundo y hacíamos cosas del mundo. Pero hoy dice la Biblia que somos miembros de la familia de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermano. Y eso es una bendición que tú y yo debemos de cuidar y de darle la gloria y la honra a Dios y cuidarle. Amén. Y las gracias, darle las gracias. Cuando ese texto estaría muy bien que lo tuviéramos muy a la mano cuando pasamos por momentos de inseguridades. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando pasamos por momentos de inseguridades, cuando nos sentimos inseguros de quiénes somos, del llamado, del ministerio, del don, es leer ese texto y recordar que no somos cualquier persona. Enciérrenlo, hermano, tiene razón mi hermana. Cuando Satanás te diga al oído, ¿y qué haces ahí, Lupe? ¿Qué haces ahí, Paula? Soy miembro de la familia de Dios, soy hija de Dios. No valgo nada, nadie me toma en cuenta, sí, ¿no? Nadie me quiere, nadie me manda mensajes. O puede ser lo contrario también. A lo menos ayer escuchábamos una palabra de Dios que decía, porque tenemos tantas bendiciones que o sea, en lo personal, ¿no? Yo me pongo a pensar, tal vez no merezca tanto, y entonces, sin embargo, ayer aprendí que hay una clase, bendecirme, o sea, es cuestión de él, es personal, ¿no? O sea, no es de que yo lo merezca o no, hay de place. Qué place darte esas bendiciones, y debemos que darle las gracias por esas bendiciones. ¿Por qué? Si yo tal vez no lo merezco, o sea, yo siento que no merezco tanto, ¿no? Y entonces también siento que aplica. Hay una pregunta aquí, hermana, que más o menos se refiere a eso que usted está diciendo, porque a veces eso es lo que decimos, pero bueno, ahorita llegamos allá, pero tiene usted razón. En lugar de decir yo no me lo merezco porque tanta bendición, no, hay que darle, yo digo que hay que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Desde traje esa lección, y entonces sí. Yo dije, ¿qué hago aquí sentada en lugar de pasar a dar testimonio por tanta bendición, no? Sí, es lo que nosotros siempre, yo siempre digo a Paco, hay que siempre que darle gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos da, y por todo, hermano, porque al menos yo cuando voy, yo creo que todos los meses lo hago, cuando vamos a la despensa,
y yo me traigo mi despensa y lleno mi alacenita de mi despensa, yo creo que, yo siempre lo digo, siempre le digo a Paco, gracias a Dios por eso, por esa despensa que me dio, yo le doy gracias a Dios, y si no se lo digo, yo lo pienso, estoy guardando las cosas y le estoy dando gracias a Dios, y le digo gracias a ti y a Dios por el trabajo que tienes y por el esfuerzo que haces. Hermano, porque le digo a Paco, porque esto es una bendición. Sí. Le digo, porque yo sé que hay muchas personas que no tienen, a veces, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un litro de aceite, hermanos? Carísimo. Y no tienen a veces ni para eso, hermano. Y yo le doy gracias a Dios porque hay bendición en mi casa. Y siempre le digo a Dios, ayúdame Dios a bendecir a otros con lo que tú me das. Y le doy también gracias a Dios porque siempre nos ha permitido a los dos bendecir a otros con las bendiciones que Dios nos da, hermano. Y yo creo que esto que dice mi hermana sí es cierto. En lugar de decir, ¿y por qué si no me lo merezco? No somos merecedores de nada. Sin embargo, Dios es bueno, tan bueno, hermano, que nos provee lo que necesitamos. Amén. ¿Verdad? A veces, aunque... Y aún más. A veces, aunque decimos, nada más con que me dé esto, nos da más de lo que le pedimos, hermano, o de lo que necesitamos. Amén. Amén. Bien, hermanos, dice la pregunta número 10. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes son nuestros hermanos. Esa es la respuesta, hermanos. Algunos son como primos. Primo le cae. Entonces, nosotros somos nuestros hermanos. Así decía alguien que venía aquí a la iglesia y dice, no, yo no soy hermano, yo soy primo, nada más. Lejito, ¿no? Sí, porque nomás venía de repente, yo nomás soy primo, dice, no soy hermano. Entonces le ponemos ahí para hablar de hermanos en Cristo. Ajá, porque hay unos que ya no vienen a la iglesia, ¿no? Ajá. Eso lo vamos a decir primo. Primos hermanos. Esa es la respuesta entonces, hermanos. Somos hermanos, ¿verdad? ¿Por qué somos hermanos? Porque todos somos los hijos de Dios. ¿Amén? Porque Él es nuestro Padre. Entonces todos somos hermanos. Pregunta número 11 dice, medite en la función. A ver, aquí viene una pregunta, hermanos, así para nosotros, para cada uno. Dice, medite en la función de una familia. ¿Qué significa para usted saber que tiene una nueva familia en Cristo? Estamos hablando de una familia en Cristo. ¿Amén? No una nueva familia porque ya nos casamos y tenemos la familia del esposo, no. Estamos hablando de una familia en Cristo. ¿Qué es para usted o qué significa para usted saber que tiene esa nueva familia? Anótenlo ahí. Yo ahorita lo decimos. A ver, voy a preguntarle a mi hermano Manuel. ¿Qué puso en esa pregunta? Amar a todos nuestros hermanos. Piensa en eso, porque comparo uno, ¿no? Y yo me viene a la mente, lo primero que me viene a la mente es decir responsabilidades. O sea, apoyar a los hermanos, estar pendiente de algo que necesite, lo que es igual que una familia, ¿no? Si el hermano no viene, apoyarlo, visitarlo, todo eso, ¿no? Ese tipo de responsabilidad, o eso me viene enseguida, responsabilidades. Ajá, sí, es lo que a ti te venga. Ok, y a mi hermana, a mi hermana Angie. Fíjense, yo todo lo contrario a lo que dijo el hermano Manuel, él dice que siente responsabilidades y yo siento que hay más personas en las que puedo confiar, buscar ayuda, en quienes apoyarme, cuando necesite algo. Yo coincido con ella también, yo también. Yo sé que tengo personas que quieren apoyarme y la alegría de saber que oramos unos por otros. Eso fue mi respuesta, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero mi hermano se refiere también a la responsabilidad de estar también pendiente, de ayudarte, protegerlo. Sí, porque él, a lo mejor ellos como hombres, en el hogar, el rol protector. exactamente,
bueno, así se siente uno, ¿no? Con el esposo, como que esa protección, ¿no? De que sabemos que ellos son los proveedores y que nos van a cuidar, no nada más en cuanto a la economía, sino en todo lo demás, es el protector del hogar, de los hijos, de la esposa, de todo, ¿no? Entonces, a lo mejor mi hermano por eso, como varón, lo siente de esa manera, un hombre responsable, ¿sí? Estamos alabando, ¿eh? Responsable, trabajador. A ver, mi hermano Benito, ¿qué puso usted, mi hermano Benito? Es tener la confianza de que unos a otros vamos a ver por nuestras vidas. Amén. Mi hermano Carlos Manuel. Ya dije Carlos Manuel. Yo puse, estamos más fortalecidos por el apoyo espiritual que es muy importante entre hermanos. Amén. Mi hermana Valeria. Valeria, ¿verdad? Sí. ¿Qué pusiste, manita? La confianza. Amén. Mi hermana Luisa. Ser bendecida. Bendecido. Ajá, ser bendecida. Y mi hermana, Brenda. Ser bendecida y unirme a la familia. Amén. Bien, hermano. Entonces, estamos en la 11. Dice, si usted nació en una familia, fíjense hermano, aquí está algo. Si usted nació en una familia destruida, donde no recibió amor y comprensión, ahora ya cuenta con personas que se interesan por usted. Esto, ¿verdad? A veces, hace rato creo que lo comentaba mi hermana Lupe, que a veces hay personas que sienten ya no, nadie me quiere, ya nadie se preocupa por mí, mis papás no me hacen caso. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están lastimadas de su corazón, ¿verdad? Como hijos. ¿Por qué? Porque quizás el papá la golpeaba, quizás no eran golpes, sino palabras que te hicieron que te lastimaron, que lastimaron tu corazón, tu sentimiento. No sé, hermano, tantas cosas que traemos quizás de niños, de adolescentes, de jóvenes, hasta hoy. Pero hoy Dios te dice y me dice que Él te ama, amén, que Él te quiere y que tú eres su hija, ¿verdad? Que si tú viviste una situación así en tu familia, quizás tú fuiste el hijo o la hija no deseada, quizás fuiste la hija que provocaba problemas, el hijo que ya tenías hasta aquí y que por eso, ¿verdad? A lo mejor no te daban ese amor, ese cariño, pero hoy Dios te lo quiere dar, hermana y hermano. Hoy Dios te quiere dar ese cariño, hoy te lo da, amén. Si tú sientes que esa familia, ¿verdad?, no te dio lo que tú necesitabas, hoy Dios te lo va a dar. Todo eso que tú no tuviste o que tú hoy sientes que no tienes, hoy Dios Padre te lo va a dar. Amén. Y te va a quitar todo eso si tú le pides que te quite todo ese sentimiento. Amén. Él te ama. Y hoy tú y yo sabemos que somos la familia de Cristo. Amén. Amén. Somos una familia y que somos parte del cuerpo de Dios. Entonces, como parte del cuerpo de Dios, hoy que dice Dios, ¿verdad?, que eres su hijo y que Él sí te ama y que Él sí te quiere por sobre todas las cosas. Amén. Huérfanos, huérfanas, ¿no? ¿Cuántas personas que no tienen papá, que no tienen mamá y encuentran ese Padre Celestial, esa familia? Incluso dentro de la iglesia encuentra a su padre espiritual, vamos a llamarlo. Un líder, sí, un pastor, algún hermano, algún anciano. Y lo hacen parte de su familia, como su papá o su mamá, por consejos, todo así. Sí, es cierto. Así es, porque eso es lo bonito de Dios en nuestra vida. Es que eso debemos encontrar en la iglesia. Sí. Hermanos, hermanas, padres, amigos. Eso es lo que debemos ser para los demás. Eso es. Así como dice la Biblia que el que tiene amigos debe mostrarse amigos como hermanos, debemos demostrarnos como buenos hermanos, como amigos debemos mostrarnos como buenos amigos. Entonces, hoy eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que así debemos de ser, hermanos, aunque quizás a veces no nos estamos comportando o siendo así como Dios quiere, pero hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo que eso quiere de nosotros, ¿verdad? Que seamos así, con amor, que nos tratemos con amor, que nos ayudemos, que nos apoyemos y que recordemos por sobre todas las cosas que Dios es mayor que todo lo demás y que todas las cosas y que Satanás. Amén. Dice en esa misma página, en esta parte de aquí donde dice para reflexionar, aquí, donde dice para reflexionar, hay un dibujito, ahí observen los dibujitos y dice, en ese dibujito dice,
ahora tengo quienes me apoyan, ahora tengo quienes me apoyan. Y contento se ve que está sonriendo, ¿verdad? Porque ahora tiene una familia en Cristo. Cuando usted era niño, ¿cómo era su familia? Aquí viene una pregunta. Dice, ¿recibió lo siguiente? Vamos a ir marcando qué sí recibimos y qué no. ¿Recibiste amor, apoyo, comprensión, estímulo, seguridad? ¿Quiénes recibimos todo eso, hermano? Levantemos la mano, ¿quiénes sí recibimos todo eso de parte de nuestros padres? Amén, ¿verdad? Porque lo recibimos. También recibimos regaños. El mío era regañón, pero que dio todo esto, gracias a Dios. Amén. Y me enseñó, y me era regañón, pero me sirvió. Me sirvió el bozarrón que tenía. No era flor, pero mi hermana lo conoció. Era un bozarrón, mi hermana. Y con ese bozarrón no necesitaba de una chancla, ni de un cinturón, de nada, hermano. Más con que me hablara Paula. Paula se quedaba quietecita. Con la boya con eso te decía todo. Hermano Benito, usted también así hablaba con el bozarrón. Nada más con una voz. Dice hermano Benito, me preguntaron a mí eso. Pero no me ayude, hermana. Sí, nos regañan, pero aún así nunca. Hermana, pero miren, gracias a Dios, porque son unas muchachas bien portadas. Valió la pena los regaños de mi hermano Benito. Exacto, eso le decía a mi papá, un regaño no los va a matar. Y es verdad, hasta ni un cinturonazo, ¿verdad? Le digo, a mí no, mi mamá sí nos daba con la chancla, pero mi papá no. Buenos, quiere que seamos hijos buenos, y lo mismo quiere Dios de nosotros. Por eso a veces nos tiene Dios que llamar la atención, ¿verdad? De corregir, así es. Entonces, hermano, ahí palomean ustedes lo que sí y lo que no. Dice, si en su niñez le faltó amor y seguridad, sepa que todo esto queda atrás. Hoy usted tiene una nueva familia en Cristo. Ore para que Dios quite de usted todo sentimiento de amargura y dé gracias a Dios por los miembros de su nueva familia. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Si algo de lo que aquí leímos no lo recibimos, no te preocupes, hermano. Pídele, no le guardes rencor a tu papá. Yo digo que a los papás nunca hay que guardarle rencor. Al contrario, hay que amarlos. Hay que decirle a Dios que los perdone, ¿verdad? Por lo que ellos hayan hecho y que los enseñe a ser cada día mejores. Porque a veces los papás hacen las cosas pero sin querernos lastimar a nosotros, ¿verdad? Pero hermano, no te preocupes porque Cristo te ama. Amén. Amén. Él te va a dar todo eso y mucho más. ¿Y a quién no nos ha dado tantas cosas hasta el día de hoy? Dios, creo que a todos, ¿verdad? Entonces, no guardemos resentimiento. Pedamos a Dios que saque todo eso malo de nuestro corazón y que nos ayude a amar a nuestros papás, así como ellos fueron o como son, a quererlos, a respetarlos y a amarlos. Hermanos, porque cuando un día ellos no estén, ustedes que se queden tranquilos, nosotros quedemos tranquilos, ¿verdad? Con esa tranquilidad nos vamos a extrañar, pero siempre vamos a estar tranquilos porque fuimos con nuestro Padre, como Dios, nuestro Padre Celestial, nos mandó a ser obedientes, ¿amén? A respetarlos. Dice que para que seamos de larga vida aquí en la tierra. Entonces hay que hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos, y ahora nos vamos ahí mismo. Sigue mi hermano Paco con la otra parte que dice: he muerto al pecado. Síguele. Vamos rápido porque ya está. En el tema pasado, hermanos, hablábamos de esforzarnos, ¿verdad? En este caso yo me voy a esforzar porque la verdad no traigo lentes. Los olvidé en mi trabajo y la verdad veo pues muy borroso, ¿no? Pero me voy a esforzar. Yo te ayudo. Amén. Bueno. Dice el punto número 5. He muerto al pecado. ¿Sí? Dice que hemos ido. Vamos a ver qué dice Gálatas 2:20.
Mi hermana Elena tendrá la cita. Gálatas 2:20, por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, en la rayita esta que dice, le vamos a poner crucificados, ¿sí? Dice que hemos sido crucificados, ¿sí? En la rayita que tenemos ahí como respuesta. Dice que hemos sido crucificados con Cristo. Amén. Dice, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Vea la siguiente frase del versículo, ¿sí? El que acabamos de leer. Que ya no vivo yo. Sí, que ya no vivo yo. Porque Cristo vive en mí. Amén. Ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bueno, aquí básicamente es pues algo que nosotros podamos poner ahí, ¿no? ¿Qué pensamos de qué significa estar crucificado con Cristo para cada quien? No, o sea, se puede tomar de que pues ahora ya no es nuestras decisiones, sino conforme Así es, a Dios, Así es. a lo que conviene, pues. Así es. Ya no decidimos nosotros, sino Cristo tenemos quien decida por nosotros. Amén. Así es. Yo puse que renunciamos a lo que nos gusta del mundo. Amén. Para vivir con Cristo. Renunciar a las cosas que el mundo nos ofrece, hermanos. Como respuesta podemos poner por Cristo. Amén. Pero ya ustedes pueden poner lo que ustedes. Así es. Ahora vivimos en Cristo y no en nuestros propios deseos. Así es, hermano. Dice, todos tenemos, yo puse aquí como explicación, ¿verdad? Todos tenemos sueños, gustos, y los hacíamos como queríamos, según creíamos. Amén. Porque creíamos que estábamos bien, pero cuando venimos a Cristo, Él cambia todo en nosotros, porque pedimos su dirección. Amén. Ya no decidimos nosotros, sino Cristo decide por nosotros. Digámoslo así, ¿no? Porque tenemos pues esa confianza en Él, ¿no? Es lo que comentaba mi hermana Elena. Ajá, Ya las decisiones no las tomamos nosotros por nosotros mismos. Ahora le creemos la dirección a juntamente con Y más en nuestros deseos e impulsos. Y cuando pedimos la dirección de Dios primero, las cosas nos salen bien, porque así es lo correcto. Pero a veces queremos tomar las decisiones por nosotros mismos, ¿no? Bien, hermano, vamos a la pregunta número 13. ¿Ya tiene la respuesta? Ya. ¿Sí? ¿De la 12 ya? De la 12. Bien, vamos a la pregunta número 13. Dice, además de ser crucificado con Cristo, he sido, vamos a ver qué dice Colosenses 3:1. ¿Lo tienes, hermano? ¿La cita? Colosenses 3:1. Ajá. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces dice, además de ser crucificado con Cristo, he sido resucitado. Sí, pongan en la rayita, resucitado. Resucitado con Cristo. Amén. Bien, dice, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Según el versículo 1. Amén. Buscar las cosas de arriba. Esa es la respuesta. Además de ser crucificado con Cristo, he sido resucitado con Cristo. Por tanto, ¿qué debo hacer? Buscar las cosas de arriba.
sería la respuesta, hermano. Así es. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, morimos para el mundo, hermano, ¿sí? Muere nuestro viejo yo, renunciando a los placeres de este mundo, porque hemos conocido la verdad, ¿sí? Y la verdad ese es nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido resucitados con Cristo, dejando atrás todo lo malo. Amén. Ya morimos al viejo hombre, ¿verdad? Dejamos todas las cosas del mundo que ya enterradas y resucitamos, ¿verdad? A una nueva vida en Cristo. Por eso dice que debemos de buscar ahora las cosas de arriba, ya no las del mundo, sino las de Dios. Así es, hermano. Bien, vamos con la pregunta número 14. Dice, ¿a qué se refiere la expresión las cosas de arriba? A donde está el trono de Dios, ¿no? Donde está el trono de Dios, donde vive Cristo, donde está Cristo. Ajá. Bien. Así es. Hacer las cosas que hay arriba. Hacer las cosas. Hacer su voluntad. Hermana, yo puse que debemos anhelar las cosas buenas y buscar la santidad. El verso 12 de ahí de Colosenses dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Yo creo que ahí está la respuesta. Ahí está lo que tenemos que hacer. Sí, hermano. Buscar, ¿verdad? Todo eso, así es. Buscar la misericordia, lo bueno, la humildad, la mansedumbre y la paciencia que a veces nos falta. Amén. ¿Quién no es paciente aquí? Nada más soy usted y yo, hermano. Yo soy luego desesperada. Y luego Paco me dice, tranquila, tranquila. Pero sí, a veces soy desesperada, pero sí está lo que dice mi hermana. Mande. Yo también. Tú también eres desesperado. ¿Eres desesperado? Sí. Cuando se trata de luces. Más todavía. Pues fíjate, aquí nos dice que debemos de ser pacientes. ¿Y el 14? El 14. A ver, dice, y el 13, hermana, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todas esas cosas son las que debemos buscar, las de arriba, las que Dios nos manda. Amén. Sí, hermano, debemos buscar y hacer todo lo que a Dios le agrada, porque ya tenemos una vida nueva en Cristo. Amén. Ya respondieron la pregunta 14, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos al siguiente punto, el número 6. Dice, soy libre de condenación. Dice, en Cristo, la pregunta número 15, en Cristo no hay ninguna. Y vamos a leer Romanos 8:1. Mi hermana Angélica tendrá la cita, por favor. Romanos 8:1. Hermano. 8:1, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, gloria a Dios. Aquí entonces la respuesta sería condenación. ¿Sí? En Cristo no hay ninguna condenación, hermanos. Bien, hermanos, así es. Dice, pero no hay condenación para los que tienen a Cristo en su corazón y para los que no tienen pecado. Amén. Porque la palabra de Dios aquí es clara, hermano. Fíjense, dice que no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús.
y los que no andan conforme a la carne. Entonces la palabra de Dios es clara más que nada, ¿verdad? Porque quizás podamos decir, no, pues yo ya soy salva porque ya me bauticé y porque voy a la iglesia. Ya la salvación la tengo ganada, que era uno de los temas que vimos al principio. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo y los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Amén. Bien. Vamos a la pregunta número 16. Vamos a leer Romanos 5:1. Hermana Brenda, ¿tendrá la cita, por favor? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí, hemos sido justificados. Pues está en la rayita crucificados. Justificados, perdón, justificados. No ve, acuérdense. No ve. Me acordé que no ve. Justificados. Amén. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Amén. Entonces dice, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. Amén. Amén. No por lo propio, ¿verdad? No por nosotros, sino por lo de Cristo. Amén. Por eso es que Jesús es el abogado, ¿no? Amén. Así es. Entonces dice que por gracia somos salvos. Y Él es el abogado porque Él abogó por nosotros y intercedió por nosotros porque no merecíamos. Amén. Así es. Intercede, aún, sí. Porque si nos acercamos a Él es el que va a abogar todavía por nosotros. A veces abogado tenemos, no en Cristo Jesús. Sí, así es. La deuda que teníamos por causa del pecado, Cristo nos la quitó. Él pagó esa deuda, hermanos, por ti y por mí al morir en la cruz. Amén. Así es, Él pagó esa deuda, hermanos. Luego dice, a muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado. Por tanto, siguen recriminándose por sus pecados. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por esto, los versículos arriba son tan importantes. Amén. Lo que decíamos aquí, ¿no? De crucificados, justificados, condenación, ¿no? Esos versículos o la respuesta, ¿no? Son tan importantes. Amén. Hermanos, aquí donde leyó el hermano dice, a muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado, por tanto siguen recriminándose por sus pecados. ¿Y cuánta gente hay que así aún vive con eso, ¿no? Que porque cometió tantos pecados en su vida anterior y a veces el enemigo viene a hablarles a la mente, al oído y ¿será que Dios me perdonará? Porque pues yo hice esto, hice aquello. Y Satanás es muy astuto, hermano. Y a veces vivimos con esa duda de si realmente Dios ya nos perdonó o todavía no. Aunque ya nos arrepentimos, aunque ya le pedimos perdón y ya no volvemos a cometer los mismos pecados, el enemigo quiere que tengamos esa duda todavía de que si Dios puede perdonarnos. Claro que Dios puede, porque dice aquí el versículo que le dio mi hermano que hemos sido ya justificados. Amén. Que ya Jesucristo nos perdonó, nos hizo y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y como decía mi hermana, y ahora tenemos un abogado al que vamos, ¿verdad? Que le decimos, me equivoqué, Señor, ayúdame porque quiero cambiar, quiero vivir, quiero ser mejor. Y Él va al Padre, y el Padre nos perdona, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Entonces que Satanás
no nos siga haciendo creer, ¿verdad?, que Cristo no nos perdona. Que ahí nos tiene guardado, como a veces decimos, lo hemos escuchado en las predicaciones, lo hemos dicho, a veces que decimos, perdono, pero no olvido. Perdono a mi hermana Saraí, pero bien que me acuerdo de lo que me hizo, ¿no? A veces así decimos. Y eso no es perdonar, lo hemos dicho, ¿verdad? Porque cuando perdonamos es porque vamos a olvidar lo que pasó. Y así Dios cuando nos perdona, Él, yo creo que se olvida de todo, ¿verdad, hermanos? Él borra todo. Dice que lanza lo más profundo del mar, lanza el pecado. Ya todo eso queda ahí, sepultado, olvidado. Y nos da la oportunidad de vivir una vida nueva. Entonces debemos que aprovecharla, hermano, y no dejemos que el enemigo nos engañe. Amén. Creo que acaban de decir una palabra que es súper importante. Me tocó en una predicación compartir que el diablo siempre nos recuerda el pasado. Siempre recuerda lo que hicimos, pero acaba de decir la semana Lupita y acaba de decir usted unas palabras que son súper importantes. Cristo toma nuestros pecados y los echa a lo más profundo de la mar. Él ya no se acuerda de ellos. O sea, usted también olvídelo. Ya el Señor decidió quitarlo, perdonarlo y ya usted a partir de entonces es una nueva criatura. Ya no sigue cargando en su corazón eso que pasó. Sea lo que sea, el Señor lo lavó, lo limpió, a usted lo dejó blanquito, blanquito, blanquito. Y empiece de cero para adelante a partir y caminar hacia Cristo, hacia el cielo. Mantener esas ropas limpias, blancas. Olvídese del pasado que ya el Señor ya lo olvidó. Entonces lo que dice es cierto, o sea, a lo más profundo de la mar, ¿quién encuentra algo? Nadie. Así es, hermano. Así que, hermanas y hermanos, si todavía por ahí Satanás no quiere meter esa duda, deséchela. Y recordemos esa palabra de Dios, amén. Esas cosas ya quedaron sepultadas en la mar, olvidadas. Ya somos nuevas criaturas, como dijo el pastor, ¿verdad? Nos puso ropas limpias, ropas blancas. Ahora cuidemos que no se manche, de no ensuciarlas con el pecado. El siguiente punto, cuando queremos hacer, queremos hacer cosas buenas, siempre porque nos atacan. Nos ataca por ese lado. Pues por eso, hermano, porque no quiere que hagamos las cosas buenas, quiere que le sigamos sirviendo a Él, haciendo el pecado, lo malo. Y el enemigo nos está nada más cuidando. ¿Por qué? Porque, bueno, es como dice, ¿no? Cuando nos tiene bien agarrado Satanás, pues ¿qué quiere? Que siga haciendo lo que a él le gusta. Lo que a él le agrada. Lo que a él le agrada. Es mío. Y se preocupa por aquel que le está sirviendo. O sea, pero ¿qué tal cuando ya empezamos a buscar cosas de Dios? Al hermano le gustaba tal cosa. Y ahí está, hermano, para que usted lo haga. Y caigamos en el pecado y volvamos otra vez a servirle a Él y no a Dios. Sí, porque uno, cuando yo me acuerdo antes, cuando yo empecé a dar, ¿cómo se llama? A llegar a la iglesia, ¿verdad? Porque mi hija iba, yo no iba, pero ya después yo empecé a ir. Sí. Fíjense cómo es el enemigo, y a veces los mismos compañeros te ponían casi piedra porque tú en el trabajo. Es absoluto cumplimiento de la palabra de Dios. Sí. En el trigo les enseña que serán juntos. O sea, es absoluto cumplimiento, es donde se cumple la palabra de Dios, que al final de cuentas nada de lo que está escrito en la Biblia es de manera ociosa. No. Todo tiene una razón de ser. Y ahí, así como hay gente que de verdad busca a Dios, hay gente que desgraciadamente nada más son cizañas, que son las que se dedican a hacer daño. Piedras de tropiezo. Sí. Y a eso se dedica el enemigo, hermano, por eso le mandaba a sus compañeros. Y así nos ha pasado, creo que a muchos. Nos manda a alguien o algo para que caigamos en el pecado y nos apartemos de Dios, porque no quiere que estemos buscando a Dios. Él quiere que sigamos viviendo en el pecado. ¿Y qué crees que hacía el pastor? Como trabajaba, no trabajaba conmigo a bordo, sino que trabajaba en el astillero, y yo cada que lo veía, Dios lo bendiga, pastor, y dice que era yo una de las únicas casi personas que yo lo saludaba de esa manera. Así me dijo una vez. O sea que los demás compañeros que llegaban a la iglesia se cohibían, le daba pena. Ajá. ¿Por qué? Porque el enemigo los tenía. No quería que es que a veces, ¿sabes qué, hermano? Que yo creo que a veces, como no estamos tan firmes, no queremos que los demás se enteren que somos cristianos, vamos a la iglesia. Así hago por acá aquello,
pero oye, también voy allá. O sea, queremos estar con un pie adentro y el otro afuera. Y a veces nos da pena que sepan que somos cristianos. Y a lo mejor a usted no le da pena porque Dios ya lo estaba llamando para que le sirviera, ¿no? O sea, ya Dios lo estaba cambiando y usted no le da pena, entonces saludaba bien al de hecho, pastor. yo aquí empecé, pero cuando ya ves que te trasladan de un lugar a otro, sí, allá pues, empiezas a buscar y eso. Y nosotros llegamos a ¿cómo se llama? Saliendo del terreno, llegamos a una colonia donde nos rentaban a todos los marinos, pero de ahí se oían los coros, se oían los cantos, se oían las predicaciones, como la voz sube hacia arriba, ahí nosotros vivíamos en el cuarto piso, fíjense, oíamos todo. Y nosotros buscábamos ¿y dónde está esta iglesia? Y la teníamos a la vuelta. Estaba escondidita, pero sí. Gracias a Dios porque Dios los llevó allá. Gloria a Dios. Bien, hermano, bueno, vamos a seguir con el séptimo punto. Dice séptimo y último, soy especial. Amén. Dice la pregunta, ¿qué somos los creyentes en Cristo? Vamos a verlo en Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mi hermana Guadalupe tendrá la cita. Amén. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aquí hay 4 incisos, hermanos, A, B, C y D. Aquí le vamos a poner en el primero, en el A, linaje escogido. Fíjense todo lo que somos para Dios, ¿eh? Amén. Somos, amén. Seguimos hablando de las inseguridades. Que el enemigo no nos haga sentir menos. Real sacerdocio. El C, nación santa. Amén. Y en el D, pueblo adquirido por Dios. Así es, hermano. Todo lo que somos para nuestro Padre. El C, nación santa. ¿Y la B? La B, real sacerdocio. No, la D, dijo. La D es. La D. La B. La B. La B. Real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Ya la tiene, hermana Elena? Esa es nación santa. Y la D, pueblo adquirido por Dios. ¿Ya? Bien, hermanos, así es. Somos adquiridos para servir a Dios y llegar al Padre confiando en Él. ¿Sí? Somos su nación santa, pertenecemos a Él y hemos sido adquiridos y rescatados por el precio de su sangre. Amén. Amén. Imagínense qué tan importantes somos para Dios, hermanos. Somos bastante importantes. Que no nos quede la duda. Hoy lo vimos. Amén. Debemos estar como el muñequito que vimos al principio. Alegres, gozosos y contentos porque somos los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a la pregunta número 18. Dice, ¿qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? Aquí cada quien va a poner lo que crea, ¿verdad? Que tiene, cómo piensa que tiene su posición especial en Cristo. Aquí le vamos a responder y ahorita vamos a preguntar. ¿Sí? ¿Qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? Tan especial.
Yo puse aquí, hermanos, que Él me respalda en todo lo que hago. Amén. Y yo puse que me siento segura y amada. Por todo eso que me dices. Sí. Yo puse me siento amada y valorada. Mi hermano Carlos Manuel. Yo puse me siento inmerecedor, pero súper agradecido y muy comprometido con Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano Manuel tiene la respuesta. Un alivio y una seguridad de que todo lo puedo en Cristo. Amén. Así es. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Amén. Mi hermana Anaí tendrá la respuesta, por favor. Me siento agradecida, bendecida y más que vencedora. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Luisa. Ajá. Gloria a Dios. Así es. Pero muy importante. Bien, hermano. Con eso vamos a la pregunta número 19 y última. Dice, ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Vamos a ver qué dice en 2 de Corintios 5:15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces dice, ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? La respuesta sería para Cristo. Así es, hermanos. ¿Y cómo vamos a vivir nuestra vida para Cristo? Santidad. Amén. En santidad y obediencia. Amén. Bueno, hermanos, y ahora nos vamos a la, con esto ya termina mi hermano, la última que fue Soy Especial, y aquí vimos todos estos pasos, hermanos, que si se dan cuenta fueron pocas preguntas en cada subtema, pero que es importante recordarlo. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién soy viviendo en Cristo? Si soy el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, soy templo de Dios, soy santo, soy miembro del cuerpo de Cristo, he muerto al pecado, soy libre de condenación y soy, yo diría que muy especial. No soy especial, sino somos muy especiales. Todo eso vamos a recordar cuando algo nos quiera desanimar, cuando el enemigo nos quiera desanimar, vamos a recordar qué tan importantes somos para Dios, hermanos. Qué tan importantes somos, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y vamos ahora a lo de falso y verdadero. La primera pregunta dice, eso es en la página 2, hermanos, hasta arriba. Dice, ahora que soy cristiano, ¿soy miembro de una nueva familia? Verdadero. ¿Amén? Ahora pertenecemos a la familia de Dios, ¿verdad? Póngale ahí la B de verdadero. Segunda, en Cristo tenemos una posición muy especial. Verdadero. Muy especial y muy importante, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Nada más por eso. Amén. Y la tercera dice, ¿tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alta? Verdadero. Amén. Puro falso, puro verdadero. Puro verdadero aquí. Debemos de tener esa autoestima bien en alto, porque hoy tenemos base bíblica, ¿verdad? De que somos los hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo escogido por Dios. Así que esa autoestima debe de estar bien en alto siempre, hermanos, recordando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿van? Que las tres son de, sí, las tres. Ahí mismo en esa página dice para hacer, eso lo vamos a dejar para hacerlo en la casa. Aquí miren esta partecita de aquí. Dice, durante esta semana, cada día en su devocional, lea alguno de los siguientes pasajes y reflexione en cuanto a su posición
en Cristo. Nada más vamos a leer esta, la de 2 de Corintios 5:17, que dice así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cada vez que usted haga su devocional, hermano, lea uno de estas citas que vienen aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citas. Las que tenemos para irla leyendo, no sé, una cada día, ¿no? Cuando vaya a hacer su devocional, ya sea antes o después, lea esa parte de la Biblia que viene aquí, esa cita bíblica. Luego dice, habiendo reflexionado en estos versículos, en los que van ustedes a leer, ¿qué piensa ahora de su posición en Cristo? Léanlo en su casa, hermanos, y después vamos a dar una opinión sobre estos versículos. ¿Qué pensamos después de leer todo eso? Luego dice, vamos a la otra página para la tarea. La tarea dice, para crecer. Lea esta semana Mateo del 1 al 7. Un capítulo por día. Acuérdense, capítulo, hermano, del 1 al 7. Y el versículo que memorizar es Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estos son la tarea para la próxima semana. Y la tarea de esta semana, y es